Si estás viendo esto ahora, existe una razón espiritual, y esa razón puede ser más peligrosa de lo que imaginas. Hay gente que nace ungida para el dinero, pero pocos saben que existe un tipo de unción económica tan potente que se vuelve peligrosa. Y cuando digo peligrosa, no estoy bromeando. Catherine lo descubrió de la peor manera posible. Ella me buscó desesperada. 3 meses antes, había pedido exactamente 27,000 pesos para saldar sus deudas. No 26, no 28, exactamente 27,000. Y el universo se lo entregó, de la manera más imposible que puedas imaginar. Una herencia que ni siquiera sabía que existía, de una tía lejana, que solo había visto 2 veces en su vida. El valor, 27,000 pesos. Exactos. Pero ahí comenzó su pesadilla, porque cuando estás peligrosamente ungido, el dinero no llega solo. Atrae miradas, atrae envidia, atrae la atención de fuerzas que ni siquiera imaginas que existen. Y Catherine comenzó a sentirlo en carne propia. Primero fueron los sueños extraños, personas desconocidas revolviendo en su cartera. Luego vinieron las coincidencias imposibles, conocidos apareciendo de la nada pidiendo préstamos, familiares lejanos llamando con historias de emergencia. Era como si una antena invisible se hubiera activado, y todo el mundo, de alguna manera, sabía que ella tenía dinero. Pero lo peor aún estaba por venir, porque hay algo que no te cuentan sobre la unción económica. Mientras más precisa sea tu manifestación, más peligrosa se vuelve. Y cuando tus sueños económicos comienzan a materializarse exactamente como los imaginaste, necesitas saber una cosa. No solo estás ungido, estás peligrosamente ungido. Y eso lo cambia todo. Ahora escúchame con atención. Si ya has vivido algo parecido a lo que voy a contar, necesitas detener lo que estás haciendo y prestar atención, porque tu vida espiritual puede estar en riesgo sin que lo sepas. Existe una diferencia entre ser ungido para el dinero y ser peligrosamente ungido. La primera es una bendición. La segunda es una bendición con responsabilidades que pueden costarte tu paz mental. Y hay 7 señales que revelan cuando has cruzado esa línea. La primera señal es la precisión imposible. Cuando tus manifestaciones económicas comienzan a ocurrir con una precisión matemática que desafía cualquier lógica. Necesitas estar alerta. No estoy hablando de pedir 1,000 pesos y recibir 1,500. Estoy hablando de pedir 1,342 pesos y recibir exactamente eso. Catherine me contó que después de la herencia, probó esto 3 veces. Pidió cantidades específicas, no redondas, no aproximadas, específicas. 1,231 pesos para una reforma. En una semana, un cliente antiguo pagó una deuda olvidada. El valor, 1,231 pesos. 2,817 pesos para cambiar de auto. Un mes después, su jefe ofreció un bono inesperado. El valor, 2,817 pesos. 3,564 pesos para un viaje. En la misma semana, recibió un reembolso de impuestos del que ni siquiera sabía que tenía derecho. El valor, ya lo sabes. Cuando esto sucede, ya no estás en el reino de la suerte, estás en el reino de la manifestación pura. Y eso, querido, es la primera señal de que estás peligrosamente ungido, porque el universo no responde con esa precisión a cualquiera, solo a quien tiene una conexión espiritual tan fuerte que roza lo sobrenatural. Pero esa precisión tiene un precio. La segunda señal es aún más perturbadora. Es cuando el dinero comienza a aparecer a través de caminos que nunca imaginaste, caminos tan improbables que parecen orquestados por una inteligencia superior. Catherine lo descubrió cuando necesitó 5,000 pesos para una emergencia médica de su madre. Ni siquiera lo había pedido específicamente. Solo se sintió desesperada y lloró pidiendo una solución. 3 días después, una empresa que ni siquiera recordaba que existía llamó diciendo que había un error en el sistema de pagos. Le debían 5,000 pesos exactos.
de un trabajo que había hecho hace 2 años y ya había sido pagado. ¿Imposible? Sí. ¿Real? También. Y aquí está lo que necesitas entender. Cuando estás peligrosamente ungido, el universo comienza a usar recursos que ni siquiera él debería usar. Comienza a doblar la realidad a tu favor. Y eso llama la atención. La clase de atención que no quieres. Porque en el mundo espiritual existe una ley no escrita. Mientras más recursos sobrenaturales uses, más apareces en el radar de quien no debería notarte. Y Catherine estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. La tercera señal llegó como un tsunami emocional. De repente, personas que ni siquiera veía hacía años comenzaron a aparecer en su vida. Todas con problemas económicos, todas con historias conmovedoras, todas sabiendo, inexplicablemente, que ella tenía las condiciones para ayudar. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Esas personas no estaban siendo movidas solo por la necesidad. Estaban siendo magnéticamente atraídas por su unción económica. Es como si fueras un imán invisible para quien necesita dinero. Y mientras más ungido te vuelves, más fuerte se vuelve ese imán. Catherine me contó que en 2 meses recibió 17 solicitudes de préstamo. 17. De personas que ni siquiera hablaban con ella. Un primo lejano que descubrió su número de teléfono no se sabe cómo. Una compañera de trabajo que nunca había comentado sobre problemas personales. Vecinos que apenas la saludaban en el ascensor. Todos con la misma energía extraña. Como si supieran algo que ni siquiera ella sabía sobre sí misma. Y aquí está la parte aterradora. Cuando estás peligrosamente ungido, las personas sienten tu unción antes incluso de que demuestres cualquier señal externa de prosperidad. Huelen tu bendición como los animales huelen el agua en el desierto. Y esto no es coincidencia. Es la manifestación de una ley espiritual que pocos conocen. Pero la cuarta señal fue lo que realmente asustó a Catherine. Y debería asustarte a ti también. Es cuando comienzas a soñar con dinero de una manera diferente. No sueños normales sobre riqueza. Sueños hiperrealistas donde ves cantidades específicas, situaciones específicas, personas específicas entregándote dinero. Y después esos sueños ocurren en la vida real, exactamente como los soñaste. Catherine me contó sobre un sueño que tuvo un martes. Estaba en una panadería que frecuentaba comprando pan francés. El dueño de la panadería, al que conocía hacía años, le entregaba un sobre marrón. Dentro tenía 700 pesos en billetes de 50. En el sueño, él decía, «Esto es tuyo por derecho. Te lo debía desde hace mucho tiempo». Catherine despertó confundida. El dueño de la panadería nunca le había debido nada. Apenas hablaban más allá del buenos días. Pero el viernes de esa misma semana, ella fue a comprar pan. Y el hombre la llamó al mostrador con una expresión extraña. «Mira, descubrí algo. Mi esposa anotó mal los pagos del mes pasado. Tú pagaste la cuenta 2 veces. Aquí está tu cambio». Le entregó un sobre marrón. Dentro había 700 pesos mexicanos. ¿En billetes de 50? Exactamente como en el sueño. Cuando esto sucede, necesitas entender algo. Tus sueños no están prediciendo el futuro. Tus sueños están creando el futuro. Y esa es una responsabilidad espiritual que no todos están preparados para llevar. Porque cuando tienes el poder de soñar la realidad económica que quieres, también tienes el poder de influenciar la realidad económica de los demás. Y eso, querido, es demasiado poder para quien no sabe protegerse. La quinta señal es cuando la gente comienza a evitarte sin razón aparente. Amigos cercanos que de repente se alejan. Familiares que dejan de invitarte a reuniones, compañeros que cambian de tema cuando te acercas y no entiendes por qué. Catherine vivió esto. En 3 meses, perdió 4 amistades sin entender el motivo. Personas que consideraba cercanas simplemente desaparecieron de su vida, hasta que una de ellas, en una conversación de despedida, dijo la verdad. Estar cerca de te hace sentir pobre, y no me gusta esa sensación.
Esa frase destrozó el corazón de Catherine, porque ella había realizado algo terrible. Su unción económica estaba afectando a las personas a su alrededor de forma negativa. Y aquí está la verdad que duele. Cuando estás peligrosamente ungido, tu energía económica es tan fuerte que hace que otras personas se sientan inadecuadas, sin que tú hagas nada, sin que hables de dinero. Es como si tu aura emitiera una frecuencia de abundancia que expone la escasez de los demás. Y no todos pueden lidiar con eso. Por eso la gente se aleja. No por maldad, por autopreservación emocional. Pero la sexta señal es la más peligrosa de todas. Es cuando comienzas a recibir ataques espirituales relacionados con el dinero. Y cuando digo ataques, no estoy hablando metafóricamente. Catherine comenzó a tener experiencias que no podía explicar. Sueños donde entidades oscuras intentaban robar su dinero. Sensaciones extrañas cada vez que iba al banco. Objetos personales relacionados con el dinero que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Su cartera desapareció 3 veces de su bolso. Siempre reaparecía en lugares donde ella estaba segura de que no la había puesto. Una vez la encontró dentro del refrigerador, otra vez debajo del colchón, la tercera vez en la guantera del coche, sin haber usado el coche ese día. Y cada vez que la cartera desaparecía, sentía una sensación extraña, como si alguien invisible estuviera revolviendo sus cosas, probando su protección, buscando grietas. Porque aquí está lo que pocos saben. Cuando estás peligrosamente ungido, no solo atraes la atención de personas envidiosas, atraes la atención de fuerzas espirituales que se alimentan de la abundancia ajena. Existen entidades que son vampiros energéticos, financieros, y son atraídas por quienes tienen unción de dinero, como las moscas son atraídas por la miel. La séptima y última señal es cuando comienzas a sentir una responsabilidad cósmica por el dinero que recibes, como si cada centavo que llega a ti tuviera un propósito mayor, como si fueras un canal, no el destino final. Catherine me contó que después de todas estas señales, comenzó a tener una sensación extraña cada vez que recibía dinero. Era como si una voz interna susurrara: «Esto no es solo tuyo, úsalo con sabiduría». Y ella comenzó a entender que su unción económica no era solo para ella, era para algo más grande. Ella había sido elegida para ser un canal de abundancia, pero con esa elección vinieron responsabilidades que no estaba preparada para asumir, porque cuando estás peligrosamente ungido, no solo eres bendecido, eres un instrumento, y los instrumentos pueden ser usados para el bien o para el mal, dependiendo de quién los maneje. Y aquí llegamos al punto crucial de toda esta historia. Catherine me buscó porque tenía miedo. Miedo de haber sido elegida para algo que no podría cumplir. Miedo de que su unción económica trajera más problemas que soluciones. Miedo de estar lidiando con fuerzas mayores que ella. Y tenía razón en tener miedo, porque existe un lado oscuro de la unción económica del que nadie habla. Un lado que puede destruir tu vida espiritual si no sabes protegerte. Y fue exactamente eso lo que Catherine descubrió cuando decidió investigar de dónde venía su unción. Lo que encontró cambió completamente su comprensión sobre el dinero, la espiritualidad y el precio de ser elegido. Pero esa parte de la historia, bueno, esa parte es donde las cosas se ponen realmente peligrosas. Y antes de continuar, necesitas decidir si estás preparado para saber la verdad sobre lo que sucede cuando alguien descubre que ha sido ungido demasiado para su propio bien. Porque lo que Catherine descubrió sobre el origen de su unción va a sacudir todo lo que piensas sobre la prosperidad espiritual. Y una vez que lo sepas, no podrás volver atrás. La pregunta es, ¿tienes el valor de saber por qué tu unción económica puede ser más peligrosa de lo que jamás imaginaste? Y si llegaste hasta aquí, es porque ya sabes la respuesta. Catherine descubrió el origen de su unción de la manera más inesperada posible, a través de un sueño que no era un sueño, era una revelación. Estaba en una biblioteca antigua, llena de libros que parecían tener vida propia. Las páginas se movían solas, como si estuvieran respirando.
y había una mujer sentada en una mesa en el centro de la biblioteca. Una mujer que reconoció inmediatamente, aunque nunca la había visto antes. Era su bisabuela, muerta hace 40 años. La bisabuela la miró con ojos que parecían cargar siglos de sabiduría y dijo solo una frase: «Heredaste lo que yo no pude controlar y ahora necesitas elegir». Catherine despertó con una sensación extraña, como si hubiera recibido un mensaje importante, pero no pudiera descifrarlo completamente. Fue entonces que decidió investigar la historia económica de la familia, y lo que descubrió la dejó sin aliento. Su bisabuela había sido conocida en el pequeño pueblo donde vivía como la mujer que nunca se quedaba sin dinero. No importaba la crisis, no importaba la situación. Siempre había una solución económica que aparecía en el momento exacto. Pero la gente también hablaba de ella con cierto temor. Decían que tenía mal de ojo, que sabía cosas que no debía saber, que su dinero venía de lugares extraños. Catherine habló con parientes mayores y poco a poco fue descubriendo una verdad que nadie le había contado. Su bisabuela no solo estaba ungida para el dinero, ella había hecho un trato. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora, porque hay unciones que son dones divinos y hay unciones que son contratos espirituales, y la diferencia entre ellas es el precio que pagas. La bisabuela de Catherine descubrió siendo joven que tenía una facilidad sobrenatural para atraer dinero, pero con el tiempo se dio cuenta de que esa facilidad venía con condiciones que aceptó sin comprender del todo las consecuencias. El acuerdo era simple: recibiría la capacidad de manifestar cualquier cantidad que necesitara, pero, a cambio, esa capacidad se pasaría a las siguientes generaciones de la familia, y cada generación pagaría un precio diferente. La bisabuela pagó con el aislamiento. La gente comenzó a tenerle miedo y murió sola, rica en pesos mexicanos, pero pobre en relaciones. La madre de Catherine, inconscientemente, pagó con la negación. Rechazó cualquier manifestación económica sobrenatural, prefiriendo vivir en la escasez a lidiar con el poder que había heredado. Y ahora era el turno de Catherine, y su precio sería diferente a los anteriores, porque los acuerdos espirituales evolucionan, se adaptan, y en el mundo moderno, lleno de redes sociales y conexiones invisibles, el precio de la unción económica se había vuelto más sofisticado. Catherine descubrió esto cuando empezó a investigar sobre vampiros energéticos en Internet, y se encontró con algo que le hizo entender toda su situación. Hay personas que han desarrollado la capacidad de chupar la energía económica de otros a través de las redes sociales. No necesitan estar físicamente cerca de ti, solo necesitan saber que existes y tener acceso a tu información digital. Y cuando estás peligrosamente ungida, te conviertes en un blanco perfecto para estos vampiros modernos. Catherine comenzó a notar patrones extraños. Cada vez que publicaba algo relacionado con logros personales en las redes sociales, recibía likes y comentarios de personas que apenas conocía. Personas que, misteriosamente, siempre estaban pasando por dificultades económicas. Y siempre que eso sucedía, ella comenzaba a tener problemas con el dinero poco. Después, no grandes problemas, pequeñas cosas. La tarjeta que no pasaba sin razón. Una transferencia que no llegaba a su destino. Dinero que ella tenía la certeza de tener en su cartera y simplemente desaparecía. Era como si cada like, cada comentario, cada visualización estuviera drenando un poco de su energía económica y estaba siendo vampirizada sin siquiera darse cuenta. Porque esto es lo que necesitas entender sobre los vampiros energéticos modernos. No necesitan rituales complicados o conocimiento esotérico avanzado. Solo necesitan acceso digital a tu vida y la capacidad de despertar envidia o necesidad. Y las redes sociales han facilitado esto de una manera que nunca antes existió en la historia de la humanidad. Pero lo peor aún estaba por venir. Catherine descubrió que no solo eran personas conocidas las que estaban drenando su energía,
También eran entidades que usaban perfiles falsos para conectarse energéticamente con personas ungidas. Empezó a recibir solicitudes de amistad de perfiles con fotos demasiado perfectas. Personas que parecían reales, pero que tenían algo extraño en los ojos. Personas que siempre hacían preguntas específicas sobre su situación económica. Y cada vez que aceptaba esas solicitudes o respondía a esas preguntas, sentía una sensación de vacío, como si algo hubiera sido succionado de ella. Fue entonces que entendió. Su unción económica se había convertido en un faro en el mundo digital, y ese faro estaba atrayendo tanto a personas necesitadas como a entidades que se alimentaban de energía de abundancia. Y aquí llegamos al punto más importante de toda esta historia. ¿Cómo protegerte cuando estás peligrosamente ungida? Porque no sirve de nada intentar deshacerse de la unción. Cuando naces con ella o cuando se despierta en ti, no hay vuelta atrás. Lo que puedes hacer es aprender a usarla con sabiduría y protección. Y eso es exactamente lo que Catherine tuvo que aprender, de la manera más difícil posible. El primer paso de la protección es el reconocimiento. Necesitas aceptar que tienes una responsabilidad espiritual diferente a la de la mayoría de las personas. No puedes vivir como alguien que tiene una relación normal con el dinero. Cuando estás peligrosamente ungida, cada decisión económica tiene consecuencias energéticas. Cada manifestación atrae atención. Cada abundancia genera responsabilidad. El segundo paso es la discreción sagrada. Y aquí es donde la mayoría de las personas ungidas se pierden. Catherine tuvo que aprender a dejar de compartir sus logros económicos, no por falsa humildad, sino por protección espiritual real. Cada foto de viaje, cada publicación sobre logros, cada historia mostrando algo nuevo, era como encender una fogata en el mundo espiritual. Y las fogatas atraen tanto mariposas como depredadores. Tuvo que crear una doble vida digital, una vida pública común, sin señales de abundancia excesiva, y una vida privada donde podía disfrutar de sus bendiciones sin exponer su unción. El tercer paso fue aprender a identificar vampiros energéticos. Y aquí están las señales que descubrió. Personas que siempre hacen preguntas específicas sobre dinero justo después de conocerte. Personas que comparten problemas económicos sin que tú se los preguntes. Personas que elogian demasiado tu apariencia o tus logros, pero siempre con un tono de necesidad detrás. Y sobre todo, personas que te hacen sentir culpable por tener abundancia. Esas son las más peligrosas, porque usan la manipulación emocional para drenar tu energía. El cuarto paso fue crear barreras energéticas digitales. Catherine aprendió a limpiar su lista de amigos regularmente, a bloquear a personas que hacían preguntas invasivas, a no responder comentarios que tenían un tono de necesidad o envidia, y sobre todo, aprendió a no aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocía personalmente, porque en el mundo digital, no todos los perfiles esconden una persona real. El quinto paso fue establecer rituales de protección antes de cualquier manifestación económica, antes de pedir cualquier cantidad específica. Creó el hábito de protegerse espiritualmente. No entraré en detalles sobre esos rituales aquí, porque la protección espiritual es algo muy personal, pero el principio es simple. Pides protección antes de pedir abundancia. Te rodeas de luz antes de atraer atención. El sexto paso fue aprender a compartir la abundancia de manera estratégica, porque cuando estás peligrosamente ungida, guardar todo para ti puede ser más peligroso que compartir. Catherine descubrió que necesitaba crear un flujo consciente de donación, no por obligación, sino por protección. Cuanto más compartía su abundancia de manera intencional, menos atraía pedidos desesperados y drenajes energéticos. Era como si el universo reconociera que estaba usando su unción de manera responsable, y por eso la protegía de ataques más intensos. El séptimo y último paso
fue aceptar la misión detrás de la unción económica. Porque cuando estás peligrosamente ungido, no es por casualidad. Fuiste elegido para algo más grande. Catherine necesitó entender que su facilidad para manifestar dinero no era solo para resolver sus problemas personales, era para que ella pudiera ayudar a otras personas a resolver los suyos, pero de forma consciente, sin ser vampirizada por todos los que aparecieran. Y aquí está la verdad más profunda sobre la unción económica peligrosa. No es peligrosa porque atrae problemas, es peligrosa porque revela tu verdadera naturaleza espiritual. Y no todos están preparados para vivir de acuerdo con esa naturaleza. Cuando estás peligrosamente ungido, ya no puedes vivir como una persona común. Necesitas vivir como alguien que tiene una conexión directa con las fuerzas de la abundancia. Y eso viene con privilegios, pero también con responsabilidades. Catherine tardó 6 meses en integrar completamente estos cambios en su vida. Y hoy, 2 años después, vive de forma completamente diferente. Ella todavía manifiesta dinero con una precisión impresionante, pero ahora lo hace de forma protegida y consciente. Todavía atrae abundancia, pero ahora sabe cómo usar esa atracción para el bien mayor. Y, principalmente, ya no tiene miedo de su unción, porque entendió que el peligro no estaba en la unción en sí, sino en la ignorancia sobre cómo usarla. Y ahora tú también lo sabes. Si has reconocido algunas de estas señales en tu vida, no tengas miedo. Ten conciencia, porque estar peligrosamente ungido no es una maldición, es una responsabilidad. Una responsabilidad que puede transformar no solo tu vida económica, sino la vida económica de todos a tu alrededor, si sabes cómo llevarla. Porque al final de cuentas, no somos ungidos para acumular, somos ungidos para circular. Y la diferencia entre estas dos actitudes es lo que determina si nuestra unción será una bendición o un fardo. Catherine me dijo algo en nuestra última conversación que resume todo lo que necesitas saber sobre esto. Descubrí que no fui elegida para tener dinero. Fui elegida para ser un canal a través del cual el dinero fluye hacia donde necesita estar. Y cuando entendí eso, mi vida entera cambió. Y tal vez ese sea el verdadero mensaje detrás de toda esta historia. No fuiste ungido para ser dueño de la abundancia. Fuiste ungido para ser su guardián. Y cuando aceptas esa responsabilidad, la abundancia deja de ser peligrosa y se vuelve sagrada. Porque al final, la pregunta no es si estás peligrosamente ungido. La pregunta es, ¿estás preparado para usar tu unción de la forma en que fue destinada a ser usada? Y esa respuesta, solo tú puedes darla.